¿Cómo supo la hora la primera persona que lo creó? El tiempo es una de las cosas más importantes de nuestra vida. De hecho, podría decirse que nuestra vida es tiempo. Todo lo que hacemos ocurre dentro del tiempo. Por eso, para responder esta pregunta, necesitamos retroceder miles de años en la historia. La pequeña herramienta que hoy llevas en la muñeca o en tu teléfono es el resultado de miles de años de descubrimientos, observaciones e inventos. Así que en este video vamos a responder una pregunta muy curiosa: ¿quién inventó el primer reloj y cómo supo qué hora poner? Para ir directo al punto, la persona que inventó el reloj con agujas no tuvo que inventar la hora desde cero. Simplemente lo ajustó según los métodos de medición del tiempo que ya existían antes que él. Porque mucho antes de que existieran los relojes modernos, los seres humanos ya tenían maneras de estimar el paso del tiempo. Cada civilización desarrolló su propio sistema, y esos sistemas sirvieron como referencia para los inventores que vinieron después. Puede que esos métodos antiguos no fueran extremadamente precisos, pero eran lo suficientemente buenos para organizar la vida diaria. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El reloj que conocemos hoy no apareció de repente. Fue el resultado de un proceso de evolución que duró miles de años. La historia comienza aproximadamente hace unos 5000 años. Pero antes de seguir, surge otra pregunta importante: ¿por qué los seres humanos necesitaron medir el tiempo en primer lugar? La respuesta está en algo fundamental para las primeras civilizaciones: la agricultura. Las antiguas sociedades comenzaron a notar algo muy curioso. Había épocas del año en las que los cultivos crecían bien y otras en las que no crecían en absoluto. Y lo más interesante era que esos ciclos se repetían una y otra vez de forma regular. Entonces comenzaron a preguntarse: ¿será posible predecir cuándo ocurrirán estos momentos? Para encontrar la respuesta, los seres humanos comenzaron a observar el cielo. Alrededor del año 3500 a.C., los babilonios y los antiguos egipcios notaron algo fascinante. Los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, se movían por el cielo de una manera muy regular y predecible. Esos movimientos no eran caóticos. Seguían patrones repetitivos. Y fue entonces cuando surgió una idea brillante: usar el movimiento del sol para medir el tiempo. La primera herramienta fue extremadamente simple. Clavaron un palo largo en el suelo en un lugar donde le diera el sol directamente. Cuando el sol iluminaba el palo, este proyectaba una sombra sobre el suelo. A lo largo del día, esa sombra cambiaba de posición. Observando hacia donde apuntaba la sombra, las personas podían estimar qué momento del día era. Así nació el primer reloj de la historia, el reloj solar. Con el tiempo, los antiguos egipcios mejoraron esta idea. Construyeron grandes obeliscos que recibían la luz del sol, y alrededor de ellos marcaban divisiones en el suelo. Dependiendo de dónde caía la sombra, podían identificar diferentes momentos del día. Muchos siglos después, especialmente durante el mundo islámico medieval, esta idea se perfeccionó aún más. En lugar de enormes estructuras de piedra, se creó una versión más pequeña y portátil llamada reloj solar portátil o dial solar. Consistía en una placa plana con una pequeña varilla en el centro y marcas alrededor. Esto permitía llevar el instrumento de un lugar a otro. En cierto modo, fue uno de los primeros intentos de crear un reloj portátil. Sin embargo, los relojes solares tenían varios problemas. La longitud de la sombra cambiaba dependiendo de la estación del año. Cuando el sol se ocultaba, era imposible saber la hora. Y si el cielo estaba nublado, la sombra simplemente desaparecía. Por eso las personas comenzaron a buscar métodos que no dependieran del sol. Aquí apareció una nueva idea: medir el tiempo usando procesos repetitivos. Por ejemplo, si gotas de agua caen a un ritmo constante, se puede medir el tiempo contando cuántas gotas han caído. A partir de esta idea nació el reloj de agua, también llamado clepsidra. Este dispositivo consistía en un recipiente lleno de agua que goteaba lentamente hacia otro recipiente. El segundo recipiente tenía marcas que indicaban el paso del tiempo según el nivel del agua. Después apareció otro invento muy conocido, el reloj de arena. Funcionaba con el mismo principio, pero en lugar de agua utilizaba arena muy fina. El reloj estaba formado por dos recipientes de vidrio conectados por un pequeño cuello. La arena caía lentamente de la parte superior a la inferior. Cuando toda la arena caía, simplemente se giraba el reloj y comenzaba a contar el tiempo otra vez. También existieron otros métodos curiosos para medir el tiempo. Por ejemplo, relojes de vela, donde el tiempo se medía según cuánto se consumía la cera. O incluso relojes de incienso, donde el tiempo se medía según cuánto tardaba en quemarse una varilla aromática. Pero todos estos métodos tenían limitaciones. El verdadero salto en precisión ocurrió con un descubrimiento muy importante: el péndulo. El científico italiano Galileo Galilei observó que el movimiento de un péndulo era sorprendentemente regular.
notó que el tiempo que tardaba en oscilar dependía principalmente de la longitud del péndulo, y no del peso del objeto. Más tarde, el científico holandés Christian Huygens utilizó este principio para construir un reloj basado en el movimiento del péndulo. Así nacieron los relojes de péndulo, que representaron una revolución en la precisión del tiempo. Durante siglos fueron los relojes más exactos del mundo, pero incluso estos relojes tenían un problema: no funcionaban bien en lugares en movimiento, como los barcos. Las vibraciones del mar alteraban el movimiento del péndulo. Este problema se volvió extremadamente importante para la navegación. En el siglo XVIII, los marineros necesitaban medir el tiempo con gran precisión para determinar su posición en el océano. Por eso, en 1714, el gobierno británico ofreció una enorme recompensa de 20.000 libras a quien pudiera crear un reloj lo suficientemente preciso para usarse en el mar. Después de años de intentos, un inventor llamado John Harrison logró resolver el problema. Construyó relojes extremadamente precisos que funcionaban incluso en barcos. Estos relojes ayudaron a los navegantes a determinar su longitud geográfica, algo crucial para la exploración marítima. A partir de ese momento, la tecnología de los relojes siguió evolucionando. Aparecieron los relojes mecánicos, luego los relojes de cuarzo, y más tarde los relojes electrónicos. Los relojes comenzaron a tener agujas para las horas, los minutos y los segundos. Luego surgieron los relojes de pulsera, los relojes digitales y finalmente los relojes que llevamos hoy en nuestros teléfonos. Pero el nivel máximo de precisión llegó con los relojes atómicos. Estos relojes son tan precisos que pueden equivocarse solo un segundo cada cientos de millones de años. Es casi inimaginable. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. El primer inventor del reloj, ¿cómo supo qué hora poner? La respuesta es simple: no inventó la hora desde cero. Simplemente ajustó su reloj de acuerdo con los sistemas de medición del tiempo que ya existían en su época. Porque los relojes no crearon el tiempo. El tiempo siempre ha existido. Los relojes son solo herramientas que los seres humanos inventaron para medir algo que siempre ha estado ahí. Así que la próxima vez que mires tu reloj, recuerda algo interesante. Ese pequeño dispositivo que te dice la hora es el resultado de miles de años de observación, curiosidad e ingenio humano. Desde una simple sombra en el suelo, hasta los relojes atómicos que usamos hoy. Todo comenzó con una pregunta simple y con personas curiosas que querían entender el mundo. Y hablando de preguntas curiosas, si alguna vez te llega una pregunta extraña a la mente a las 3 de la madrugada, cuando no puedes dormir, escríbela. Porque muchas veces, las preguntas más extrañas son el inicio de los descubrimientos más fascinantes. Nos vemos en el próximo video.